Hola familias, ¿cómo estáis? Hoy vengo a contaros una pequeña historia porque quiero que sepáis cómo los aceites esenciales os pueden ayudar a mejorar el ambiente en casa y hacer que tengáis mejor comunicación con vuestros hijos. Voy a explicarme. Cuando yo empecé a trabajar con los aceites esenciales me sentía un poco incómoda porque me daba cuenta de que toda la gente que yo veía que se dedicaba a esto tenía un enfoque casi exclusivamente desde la salud, principalmente física, también salud mental, pero era un enfoque como muy médico. Y yo no me sentía cómoda con eso y yo no quería hacer eso. Yo estudié Derecho, no Medicina por algo y me he dedicado a la educación y no a la salud por algo. Y era algo como que no me terminaba de cuadrar, ¿no? Y no terminaba de encontrar cómo quiero yo enfocar esto. Esto por un lado. Años antes, hace 5 o 6 años, cuando decidí empezar un podcast de crianza, porque tenía muy claro que tenía un mensaje que compartir con el mundo, estuve pensando cómo lo llamo. Y sabía que lo quería llamar crianza algo para que solo viendo, o sea, no es un nombre muy original, ni muy bonito, ni literario, pero quería que crianza estuviera en el título para que la gente enseguida supiera de qué va esto. Lo que pasa es que todos los apellidos que se me ocurrían o que veía que se usaban con la crianza era como que no me cuadraban tampoco. No, o sea, crianza con apego es una cosa muy específica, crianza natural tampoco, porque hay cosas que no son naturales. Crianza respetuosa me parecía un poco ofensivo para la gente que no cría de cierta manera y era como, me parecía que más que inclusivo era divisorio. Bueno, le di como muchas vueltas a muchas opciones, incluso me planteé llamarlo algo que no tuviese que ver con crianza, pero sí quería que se supiera, que solo viendo el título ya supieras de qué iba, ¿no? Y entonces me pregunté, bueno, al final del día, ¿yo qué es lo que reviso de cómo ha ido nuestro día como familia? ¿Qué es lo que es importante para mí? ¿Qué es lo que es importante para nosotros? Al final del día, ¿cómo sé si hemos tenido un buen día? ¿Cómo sé si estamos en el camino correcto? Y no tardé nada en darme cuenta de que la clave para mí era la paz. La pregunta no es si he colechado, si he castigado o si he hecho esto o lo otro, o si he pasado más tiempo con los hijos o menos tiempo con los hijos. La pregunta importante es, ¿hemos tenido paz hoy en nuestra casa? Y de eso iba mi podcast de crianza, que se llamó finalmente Crianza Pacífica. Pasan los años, llego a los aceites, primero como usuaria, luego empecé a venderlos y tenía como este conflicto de cómo lo hace la gente, a mí no me encaja y yo quiero que encaje con lo mío, con mi filosofía de vida. Y entonces dándole vueltas, yo siempre estoy dándole vueltas a estos temas de la carga mental, de la organización del hogar, de cómo podemos, entre comillas, llegar a todo. Y, y veo como muchas veces me pasa a mí, como creo que nos pasa a todas, aunque hagas todo lo que está en tu mano, a veces no consigues esa paz que estamos esperando, que estamos deseando tener. A veces nos ponemos una carga demasiado grande de responsabilidad esperando un resultado para el que a lo mejor necesitamos un refuerzo extra, ¿sí? Entonces, si no descansas bien, a lo mejor porque colechas y tu hijo te da patadas, o porque no colechas, pero tu hijo a las 3 de la mañana se levanta y viene y se mete en tu cama y no te deja descansar, o porque tienes muchas preocupaciones, si te supera el día a día, si todo lo que sabes de gestión de emociones, que hoy en día hay mucha información, hay cursos, hay cuentas en redes sociales, todos leemos mucho sobre ese tema y vamos a talleres y hacemos terapias, y luego en el día a día resulta que muchas veces no es suficiente, como que nos falta algo. A mí me ha pasado y a mucha gente con la que trabajo le ha pasado. Eso no significa que tú no lo estés haciendo bien. Eso no significa
que tú estés fracasando como madre, ni significa que seas menos que la influencer que ves en Instagram y que parece que tiene su vida perfecta, y te aseguro yo que no la tiene, que he conocido a muchas y sé que no la tienen, como yo tampoco la tengo. Entonces, una madre de nuestra comunidad de aceites nos comentaba que habían empezado el curso con muchos conflictos, ¿no? Es algo que pasa ahora, estamos en julio, ha terminado el curso escolar aquí en esta parte del mundo, y, y entonces los padres que escolarizan suelen reflexionar en, bueno, cómo ha ido el curso, ¿no? Cómo empezó y cómo está terminando. Y esta mujer contaba que habían empezado con muchos conflictos, que al niño le costaba adaptarse a los horarios, cumplir con las obligaciones, que estaba como rebelde, que tenía muchas rabietas y que era muy difícil, pues eso, el mantener esa paz cuando tienes que estar como en ese conflicto constante y no consigues eh, comunicarte porque no eres capaz de entender qué le está pasando al niño, y el niño obviamente no está receptivo a nada de lo que tú le quieras decir, y me da igual cuántos talleres y cuántos libros hayas leído sobre cómo hablarle a los niños. Hay veces que simplemente hay un bloqueo ahí, y es que no se puede y no se puede. Pero entonces los aceites llegaron a sus vidas, decidieron probarlos, y les pasó, bueno, lo contrario que me pasó a mí, que yo empecé por un problema físico, médico, y cuando me hablaban de cómo los aceites afectan al estado de ánimo y puedes modularlo gracias a los aceites, yo decía, va, eso son pamplinas, eso, a mí dámelo para lo mío, en plan medicina, y ya veis que ahora tengo un discurso radicalmente diferente, pero poco a poco me fui dando cuenta de que cuando yo usaba un aceite con la idea de que me sirviera para un efecto concreto, normalmente de algo a nivel físico, nos iba cambiando realmente el estado de ánimo, y de repente al poner los difusores aquí en casa era como que todos estábamos en otro flow, ¿no? Como con otra energía, y estábamos como más relajados, más comunicativos, fluía más la comunicación, era una cosa impresionante. Entonces, esta familia los empezó a usar precisamente buscando eso, porque habían escuchado esta historia que yo contaba y decían, bueno, yo quiero eso, necesito conseguir eso, porque las herramientas que he usado hasta ahora no me están funcionando y hay que desbloquearlo de alguna manera. Entonces, eh, el niño creo que ahora tiene como 9 años o algo así, y llevan pues todo este curso incorporando los aceites, y bueno, ya terminaron esos conflictos. Él mismo ya gestiona los aceites, tiene sus propios aceites, él sabe cómo usarlos y cuándo, en qué momento, y eso ha hecho que pueda prevenir ese tipo de momentos conflictivos que antes eran tan habituales. La clave es muy, muy simple. Hay 3 pasos por los que yo creo que hay que empezar. El primero es tener al menos 2 difusores en casa, uno en las zonas comunes. Si la zona común de más tránsito en tu casa es el salón, pues en el salón. Si hacéis más vida en la cocina, pues en la cocina. La que sea la zona común que más habitáis como familia, ¿no? Depende ya de las rutinas de cada uno. Y otra en la habitación. Iba a decir la habitación del niño, pero a lo mejor el niño colecha y está en tu habitación. Lo importante es que esté en la habitación donde el niño va a empezar la noche. Hay niños que empiezan la noche en su habitación y luego se pasan a la de los padres, y hay niños que directamente empiezan en la de los padres. Entonces, donde él vaya a empezar la noche, conviene tener un difusor. Yo digo que sean 2 porque yo recuerdo que cuando solo tenía uno me hartaba de llevarlo para arriba y para abajo, ahora aquí, ahora allá, ahora cambiarle los aceites, y era un rollo. Entonces mejor tener 2, y al lado de cada difusor tener eh, los aceites que vas a usar, porque no vas a usar los mismos en el salón durante el día que en la habitación para dormir. En el salón a lo mejor vas a poner menta con naranja, es una mezcla que me encanta porque eleva el ánimo, de verdad que es como más liviano, te alegra, cambia todo el tono de la gente que está en esa habitación.
Yo misma no me creía esto, pero lo he comprobado y por eso te lo comparto. Y en la habitación a lo mejor tendrías cedro con limón, que es un aceite muy relajante para bajar revoluciones y realmente descansar. El segundo paso es que el niño se vaya familiarizando con los aceites, y esto es muy importante. Se puede hacer de muchas maneras y depende del niño, depende del interés que tenga, de la edad que tenga. El mío, por ejemplo, empezó con 3 años y no quería saber nada de aceites, no le gustaban, decía que eran asquerosos, que olían mal, que no se los pusiera. Y ahora que tiene 7, pues ya está encantado con ellos. Pero se pueden hacer juegos como oler y ver qué te dice ese aceite, ¿no? Cómo te hace sentir, a qué te huele, si te gusta, si no te gusta. O a veces hacemos un juego que es tener varios aceites sin ver la etiqueta, tratar de adivinar, oler y tratar de adivinar qué aceite es este. O tratar de adivinar para qué sirve este aceite, ¿no? En función de qué te hace sentir. El tercer punto es, que en realidad sería el primero, es aprender unas pocas medidas de seguridad y precaución. Tengo algún vídeo sobre eso, pero el día 20 voy a hacer un webinar de aceites para niños donde voy a entrar en detalle en esas medidas de seguridad y precaución. No son muchas, pero sí son importantes, porque obviamente cuando usamos los aceites, por supuesto esperamos que sean eficaces, pero también esperamos que sean seguros. Y que sean seguros depende de dos cosas. Depende en primer lugar de la calidad, y la calidad os la tengo garantizada con nuestros aceites. Y en segundo lugar depende de que tú sepas usarlos. No tienes que hacerte ningún máster, no hay nada complicado, no tienes que aprenderte la química, simplemente un par de pautas que luego el niño también va a aprender, y a veces los niños lo tienen mucho más claro que los adultos. ¿Qué hago si me meto por error aceite en el ojo, por ejemplo? Pues no te metas nunca agua, ponte aceite de coco, ese tipo de cosas. Bueno, en conclusión, lo que yo quería contaros hoy es que mejorar el ambiente en casa es una de las cuestiones que ayudamos a resolver en la comunidad de Eterno Veraneante. Las familias acuden a nosotros cuando tienen relaciones tensas, como le pasaba a esta mujer, ¿no? Cuando el día a día les supera, cuando no consiguen el descanso que necesitan, cuando no consiguen que la comunicación fluya, y esto hace que se tensen las relaciones, ¿no? Entonces llega un momento en que ya no es cuestión ni de fuerza de voluntad, ni de haberte leído todos los libros que hay de comunicación positiva, sino que necesitas algo más, ¿no? Y como dije antes, esto no significa que lo estés haciendo mal ni que estés fracasando, todo lo contrario, es más, dice mucho de ti que estés buscando soluciones. Si algo de esto te suena familiar, el próximo paso para ti es asistir a este webinar que vamos a hacer el día 20 a las 20, el jueves 20 de julio a las 8 de la tarde, hora de Madrid, webinar gratuito de aceites esenciales para niños. Te enseñaremos cómo usarlos, pues eso, de forma eficaz y de forma segura. Te enseñaremos qué aceites usamos nosotros para que puedas tomar una decisión informada. Para asistir, solo tienes que dejar tus datos, tu nombre y tu mail en el enlace que te dejo abajo. Y este es el siguiente paso, así que espero verte en el webinar y te cuento cómo usamos los aceites para mejorar el ambiente en casa.